¿Y si les dijera que el ataque más devastador no es el que se oye, sino el que susurra? Mientras el mundo debate sobre tanques y misiles, una nueva forma de guerra se escribe en la oscuridad. Las ciudades ya no caen, desaparecen. Las redes de comunicación no se rompen, se silencian quirúrgicamente. Y a cientos de kilómetros de distancia, antes de que nadie se dé cuenta de lo que sucede, la represalia llega no con estruendo, sino con una precisión tan silenciosa que resulta aterradora. 4 de noviembre de 2025. Una ciudad ucraniana se queda a oscuras al amanecer. 8 horas después, una refinería de petróleo rusa estalla en llamas. Sin previo aviso, sin anuncio, solo silencio y fuego. Esto no se trata de venganza. Se trata de la evolución del conflicto mismo. Porque cuando las batallas se libran no con soldados, sino con código. Cuando las victorias se miden no en territorio, sino en segundos de oscuridad. Cuando un solo ataque puede paralizar la red eléctrica de una nación sin disparar una sola bala a un ser humano. La pregunta es, ¿estamos presenciando una guerra o estamos presenciando el futuro? Acompáñenme. Porque lo que sucedió en estas 48 horas redefinirá todo lo que creían saber sobre los conflictos modernos. 4 de noviembre de 2025. 4:20 am, norte de Pokrovsk. Una densa niebla se extiende por el valle, trayendo consigo el olor a metal quemado y combustible. El termómetro marca apenas 3 grados Celsius. Arriba, espesas nubes cubren una ciudad que no ha conocido la paz en semanas. A través de imágenes satelitales, se observan firmas térmicas a lo largo de la carretera T-0509. Convoyes rusos avanzan desde el noroeste. Oficiales de inteligencia en Kiev los identifican. Infantería motorizada, vehículos blindados BMP-3, cañones autopropulsados. En cuestión de segundos, ambos bandos lanzan drones, enjambres mecánicos que llenan el cielo como depredadores acechando a su presa. A las 4:27 am, impacta el primer proyectil. Un proyectil de 120 milímetros atraviesa un bloque de viviendas cerca de la avenida Metallurgiv. La explosión vaporiza una subestación eléctrica, sumiendo a más de 1.700 hogares en la oscuridad. Las sirenas antiaéreas comienzan a sonar, pero el rugido de la artillería entrante las ahoga rápidamente. Dentro de un refugio subterráneo de mando, los oficiales ucranianos observan cómo colapsa su red. Los enlaces de fibra óptica parpadean debido a la interferencia de la guerra electrónica. El alcance de la radio se reduce a menos de 2 kilómetros. Un operador anota con gravedad. 1/3 de los drones de vigilancia han perdido la señal. La sala solo se ilumina con mapas y monitores. Cada punto parpadeante representa una unidad que sigue luchando, que sigue con vida. A las 5:03 am, las fuerzas rusas llegan a la zona industrial norte. El asalto es deliberado, metódico, no un ataque relámpago, sino un cerco que se estrecha. Los civiles se refugian en los túneles del metro mientras los disparos rebotan en los estrechos callejones. En el horizonte oriental aparece otra columna. En ese instante, Pokrovsk queda aislada del mundo. Solo quedan radios a pilas, redes locales y la tenue esperanza de que alguien, en algún lugar, siga escuchando. Mientras el amanecer se tiñe de rojo por los incendios lejanos, una pregunta pesa en el aire frío. Si el norte cae esta noche, ¿quedará alguien para responder? 3:41 am, centro de Pokrovsk. La principal torre de comunicaciones recibe un impacto directo. La señal a Kiev dura 6 segundos antes de cortarse. 23 unidades activas pierden contacto al instante. La blindada rusa avanza, BMP-3 y tanques T-72, apoyados por helicópteros Ka-52, sobrevuelan a 6 kilómetros de distancia. Su objetivo, Nodo Delta, el centro logístico. Los satélites de retransmisión captan destellos cada 40 segundos. Salvas controladas. Ataques de precisión. El cerco se estrecha, manzana a manzana. Los defensores ucranianos responden con drones FPV de baja altitud, baratos, rápidos y casi invisibles.
Un enjambre de apenas 12 unidades inutiliza 2 vehículos blindados e interfiere con un tercero. Pero sin enlaces de mando, los operadores luchan a ciegas. Cada equipo actúa por puro instinto, contrarreloj, con las baterías a punto de agotarse. En un refugio subterráneo cerca de la calle Soborna, jóvenes técnicos ajustan manualmente las antenas parabólicas, buscando alguna frecuencia libre. Estamos incomunicados con el cuartel general, susurra uno. Pero seguimos vivos. Los generadores rugen. El humo del diésel espesa el aire. Los monitores parpadeantes funcionan con energía de reserva. La única luz en la oscuridad. A las 5:00 de la mañana, las llamas consumen el distrito oriental. El humo se mezcla con la niebla matutina, reduciendo la visibilidad a menos de 40 metros. Los civiles se mueven por los sótanos con lámparas LED y cubos de agua. La ciudad respira a trompicones. Viva, pero desconectada. Sin embargo, en medio de este caos, surge algo inesperado. Cuando las redes fallan, los humanos se adaptan. Manualmente, improvisando, inquebrantables. Una guerra librada no por satélites, sino por voluntad. Ahora imagínate esto. Estás ahí, sin órdenes, sin señal, aislado del mundo. ¿Qué harías? ¿Esperar el rescate? ¿O luchar con lo que tienes? 2:50 AM, 5 de noviembre de 2025. Región de Poltava, Ucrania. Lejos de las calles en llamas de Pokrovsk, un silencio distinto resuena en un hangar subterráneo. Filas de drones se alinean sobre el suelo de hormigón, como halcones de acero listos para cazar. Los ingenieros se mueven con rapidez, guiados por las pantallas de sus tabletas que brillan en las sombras. La misión: atacar en profundidad, atacar rápido, atacar en silencio. Esta es la operación respuesta al apagón, concebida en las 12 horas posteriores a la pérdida de contacto con Pokrovsk. La información extraída de las últimas transmisiones de la ciudad apunta a una fuerte interferencia electrónica proveniente de la infraestructura energética de Volgogrado. El objetivo: un importante complejo de refinación de petróleo, a 280 kilómetros dentro del territorio ruso. Cada dron transporta una carga útil de precisión de 24 kilogramos. No está diseñado para la destrucción masiva, sino para la interrupción. El objetivo no es quitar vidas, sino cortar el suministro. El control de lanzamiento informa de una velocidad del viento de 18 nudos. Techo de nubes a 600 metros. Condiciones perfectas para el sigilo. A las 3:10 AM, el oficial al mando pronuncia una sola palabra: encendido. 18 drones pesados despegan primero, seguidos de 2 docenas de unidades más pequeñas. Sus motores susurran sobre la línea de árboles mientras se forman, volando bajo a lo largo del río Dnieper, antes de cruzar la frontera. La ruta está mapeada por IA. Navegación basada en el terreno. Independiente del GPS. A las 4:15 AM, el radar ruso cerca de Volgogrado detecta 6 débiles ecos. El resto se desliza, surcando valles y la bruma industrial. Segundos después, las cámaras captan un resplandor repentino sobre el sector norte de la refinería. Las llamas se elevan y luego colapsan en una columna de humo negro. Los sensores detectan apagones en cadena en toda la red eléctrica. Nadie se atribuye la responsabilidad. No hay transmisión militar. Solo el silencio regresa al cielo. El mismo silencio que comenzó en Pokrovsk, ahora con respuesta a cientos de kilómetros de distancia. El apagón ha hablado. 7:30 AM. 5 de noviembre de 2025. Cinturón industrial de Volgogrado, Rusia. El humo continúa elevándose del complejo de la refinería. Las imágenes satelitales confirman que el ataque dejó fuera de servicio 3 unidades de destilación primarias y una estación de bombeo de alta presión. Las llamas ardieron durante casi 7 horas antes de que los equipos de emergencia lograran contener los daños. Desde la órbita, el impacto fue preciso. No hubo devastación generalizada, solo ataques de precisión sobre una estructura de acero y oleoductos. Al amanecer, los efectos se extendieron.
El consumo eléctrico regional cayó un 30%. Los envíos de combustible a Rostov y Astrakán fueron desviados. La aviación civil sufrió retrasos en todo el corredor sur. Los precios del petróleo en Rusia se dispararon un 11% en 12 horas, antes de que la intervención del gobierno estabilizara el mercado. En Moscú, el Ministerio de Energía emitió un comunicado calificando el incidente como una falla industrial temporal. Sin embargo, los canales de noticias locales mostraron columnas de humo visibles a 40 kilómetros de distancia. La verdad avanzaba más rápido que la versión oficial. Ucrania guardó silencio, sin confirmar ni negar su participación. Los analistas observaron que el ataque se ajustaba a un nuevo patrón estratégico: una guerra de bajo costo, alto impacto y basada en datos. Un observador militar la describió como una guerra librada a través del silencio, medida no en kilómetros ganados, sino en sistemas destruidos. Mientras tanto, en Pokrovsk, continúan los duelos de artillería alrededor de las estaciones ferroviarias occidentales. Los defensores de la ciudad aún carecen de comunicaciones completas, pero la moral aumenta a medida que se difunde la noticia del apagón en Volgogrado. Para ellos, el ataque no es venganza, es una prueba de que, incluso en aislamiento, su lucha tiene repercusión. A medianoche, drones de reparación sobrevuelan la refinería, documentando el lento restablecimiento del suministro eléctrico. Las luces regresan una a una, vacilantes, inseguras. El campo de batalla ha cambiado, de trincheras a circuitos, de muros a cables. Y por primera vez desde que Pokrovsk quedó a oscuras, el mundo empieza a comprender. La energía misma se ha convertido en el nuevo frente de batalla. 6 de noviembre de 2025. 8:00 AM. Centro de mando de la red de Kiev. Las pantallas se iluminan con fragmentos de datos que llegan del terreno. Por primera vez en 48 horas, Pokrovsk reaparece en la red eléctrica. Una señal débil que pulsa entre la estática. Los comandantes se paralizan, escuchando una transmisión de voz distorsionada. Unidades locales operativas. Control limitado. Mantenemos la posición. Dura solo 3 segundos, pero es suficiente. Si bien los mapas del frente permanecen inalterados, el verdadero cambio se produce tras los monitores. Ingenieros ucranianos analizan la telemetría del ataque a Volgogrado. Curvas de voltaje, picos de temperatura, interrupciones de frecuencia. Cada línea de código se convierte en información valiosa. Cada interrupción en una lección. Lo que comenzó como una operación con drones, ahora se transforma en una campaña digital. Dentro de un búnker seguro bajo Kiev, los técnicos activan el protocolo Fantasma 2.0. No un arma, sino un algoritmo diseñado para estudiar los flujos de energía, la latencia de la red y los patrones de radar en redes enemigas. Con cada ciclo, aprende. Más rápido, más inteligente, más silencioso. La guerra, antes medida por el territorio, ahora se desarrolla en paquetes de datos que viajan a la velocidad de la luz. Los sistemas rusos responden de inmediato. Los cortafuegos se refuerzan. La interferencia satelital se intensifica. La IA de defensa se recalibra. Pero cada adaptación revela una nueva vulnerabilidad. Las dos naciones ya no luchan por territorio. Filas de drones se alinean sobre el suelo de hormigón, como halcones de acero listos para cazar. Los ingenieros se mueven con rapidez, guiados por las pantallas de sus tabletas que brillan en las sombras. La misión: atacar en profundidad, atacar rápido, atacar en silencio. Esta es la operación respuesta al apagón, concebida en las 12 horas posteriores a la pérdida de contacto con Pokrovsk. La información extraída de las últimas transmisiones de la ciudad apunta a una fuerte interferencia electrónica proveniente de la infraestructura energética de Volgogrado. El objetivo: un importante complejo de refinación de petróleo, a 280 kilómetros dentro del territorio ruso. Cada dron transporta una carga útil de precisión de 24 kilogramos. No está diseñado para la destrucción masiva, sino para la interrupción.
El objetivo no es quitar vidas, sino cortar el suministro. El control de lanzamiento informa de una velocidad del viento de 18 nudos. Techo de nubes a 600 metros. Condiciones perfectas para el sigilo. A las 3:10 am, el oficial al mando pronuncia una sola palabra. Encendido. 18 drones pesados despegan primero, seguidos de 2 docenas de unidades más pequeñas. Sus motores susurran sobre la línea de árboles mientras se forman, volando bajo a lo largo del río Dnieper, antes de cruzar la frontera. La ruta está mapeada por IA. Navegación basada en el terreno. Independiente del GPS. A las 4:15 am, el radar ruso cerca de Volgogrado detecta 6 débiles ecos. El resto se desliza, surcando valles y la bruma industrial. Segundos después, las cámaras captan un resplandor repentino sobre el sector norte de la refinería. Las llamas se elevan y luego colapsan en una columna de humo negro. Los sensores detectan apagones en cadena en toda la red eléctrica. Nadie se atribuye la responsabilidad. No hay transmisión militar. Solo el silencio regresa al cielo. El mismo silencio que comenzó en Pokrovsk, ahora con respuesta a cientos de kilómetros de distancia. El apagón ha hablado. 7:30 am. 5 de noviembre de 2025. Cinturón industrial de Volgogrado, Rusia. El humo continúa elevándose del complejo de la refinería. Las imágenes satelitales confirman que el ataque dejó fuera de servicio 3 unidades de destilación primarias y una estación de bombeo de alta presión. Las llamas ardieron durante casi 7 horas antes de que los equipos de emergencia lograran contener los daños. Desde la órbita, el impacto fue preciso. No hubo devastación generalizada, solo ataques de precisión sobre una estructura de acero y oleoductos. Al amanecer, los efectos se extendieron. El consumo eléctrico regional cayó un 30%. Los envíos de combustible a Rostov y Astrakán fueron desviados. La aviación civil sufrió retrasos en todo el corredor sur. Los precios del petróleo en Rusia se dispararon un 11% en 12 horas, antes de que la intervención del gobierno estabilizara el mercado. En Moscú, el Ministerio de Energía emitió un comunicado calificando el incidente como una falla industrial temporal. Sin embargo, los canales de noticias locales mostraron columnas de humo visibles a 40 kilómetros de distancia. La verdad avanzaba más rápido que la versión oficial. Ucrania guardó silencio, sin confirmar ni negar su participación. Los analistas observaron que el ataque se ajustaba a un nuevo patrón estratégico: una guerra de bajo costo, alto impacto y basada en datos. Un observador militar la describió como una guerra librada a través del silencio, medida no en kilómetros ganados, sino en sistemas destruidos. Mientras tanto, en Pokrovsk, continúan los duelos de artillería alrededor de las estaciones ferroviarias occidentales. Los defensores de la ciudad aún carecen de comunicaciones completas, pero la moral aumenta a medida que se difunde la noticia del apagón en Volgogrado. Para ellos, el ataque no es venganza, es una prueba. Prueba de que, incluso en aislamiento, su lucha tiene repercusión. A medianoche, drones de reparación sobrevuelan la refinería, documentando el lento restablecimiento del suministro eléctrico. Las luces regresan una a una, vacilantes, inseguras. El campo de batalla ha cambiado, de trincheras a circuitos, de muros a cables. Y por primera vez desde que Pokrovsk quedó a oscuras, el mundo empieza a comprender. La energía misma se ha convertido en el nuevo frente de batalla. 6 de noviembre de 2025. 8:00 am. Centro de mando de la red de Kiev. Las pantallas se iluminan con fragmentos de datos que llegan del terreno. Por